Bueno, vamos a comenzar entonces. Muy buenas tardes, estimados participantes, de parte del Comité de Organización del Congreso Virtual Mundial de e-Learning en su cuarta edición. Les damos la más cordial bienvenida. En el periodo comprendido entre el 5 y el 16 de octubre tendremos 37 conferencias. Otorgaremos certificado de asistencia con las siguientes condiciones: participación en 10 videoconferencias o participación en 5 videoconferencias y 5 comentarios de calidad en el sitio del Congreso, en el lugar de la conferencia de su preferencia. El funcionamiento para cada uno es el siguiente. El ponente tendrá 45 minutos para su exposición. Usaremos el chat solo en caso de necesidad. Las preguntas las haremos en un formulario al cual tendrán acceso a través de una URL que colocaremos en el chat. Y el moderador pasará las preguntas. Con nosotros esta tarde estarán Irma Pianucci, Mercedes Tapia y Cintia Gómez, y presentarán la ponencia Implementación de un sistema online de evaluación en el ingreso universitario. Irma Pianucci es docente e investigadora en el área de las TIC, experiencia docente en diferentes niveles educativos, especialista en entornos virtuales de aprendizaje, coordinadora del curso de ingreso en comprensión de textos en la UNSL de Argentina, y está becada para una estancia de investigación en la Open University de Inglaterra. Es profesora adjunta en la Universidad Nacional de San Luis. Adelante, Irma. Bueno, buenas tardes. Estamos acá con Mercedes y lo que vamos a contar es experiencia. Va a comenzar Mercedes a contarles todo el proceso que hemos realizado y después continúo yo. Bien, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Una alegría tenerlos acá con nosotros y bueno, que les haya interesado la propuesta que hemos armado para presentar. En principio les queremos contar que somos un equipo de 5 personas. Nuestra cabeza o nuestra coordinadora es Irma, y trabajamos en el ingreso a la universidad, específicamente en la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, en la Universidad Nacional de San Luis, y trabajamos en un curso de ingreso. El curso de ingreso en particular está formado por un área de matemáticas y nosotros trabajamos en la parte de comprensión de textos. La particularidad o una de las particularidades del ingreso es que somos un equipo interdisciplinario que está formado por profesoras en informática y por una profesora en ciencias de la educación, que soy yo. En este trabajo hemos ido implementando diferentes actividades y en particular, como ya hace 5 años que venimos dictando el curso 3 veces al año, fuimos probando diferentes maneras de evaluar, que es uno de los meollos en los grupos numerosos. En particular, el curso que se dicta durante el ingreso en febrero, nosotros lo dictamos en principio 3 veces, como ya les dije, al año. Durante el mes de febrero se dicta durante 3 semanas de manera intensiva y los grupos son muy numerosos. En el primer cuatrimestre, la agrupación de los alumnos es menor y generalmente asiste quien no pudo hacer el ingreso en febrero o aquellos que decidieron simplemente cursar en el primer cuatrimestre este curso de ingreso. Y en el segundo cuatrimestre lo realizan aquellos alumnos que todavía están cursando el último año del nivel secundario. ¿Por qué les contamos esto? Porque queremos, encuadrar o mostrarles la situación en la que hemos implementado este sistema online de evaluación. En febrero, el grupo generalmente que se inscribe es entre 300 y 500 alumnos, de los cuales llegan a las aulas aproximadamente 250. Y el equipo docente, como les decía, está conformado por 5 docentes, que nos tenemos que distribuir entre 2 comisiones. La coordinadora, 2 docentes a cargo de comisiones y 3 auxiliares con una carga horaria mínima de dedicación. Este es uno de los elementos
como les decía, de dificultad, digamos, la distribución o la relación entre cantidad de docentes y cantidad de alumnos que recibimos en este periodo. Bien, frente a esta situación, lo que decidimos, bueno, venimos implementando evaluaciones tradicionales, como ustedes ya saben que son, digamos, con textos impresos, con preguntas, y los alumnos tienen que resolverla durante el periodo de 2 horas aproximadamente. Generalmente estos grupos tardan más de 2 horas en resolverlo. Entonces, el tema de la cantidad de tiempo de resolución, la impresión de las evaluaciones, la corrección, listado y publicación de aprobados y desaprobados, genera una dificultad importante, sobre todo por el tiempo que necesitamos para resolver esta situación. Frente a esto es que decidimos, en realidad, a ver, Irma, desde la coordinación, nos planteó al equipo esta situación, que ya lo veníamos conversando hacía tiempo, lo llevábamos en 15 dictados de la materia o del curso, y decidimos buscar otra alternativa. La idea fue buscar un software con determinadas características para que pudiera resolver algunos de estos problemas que yo les he presentado. Respecto a las características del curso de ingreso, les cuento un poco cómo está diagramado. Se mantiene generalmente esta estructura en los 3 dictados. La primera etapa se trabaja, o las primeras 3 unidades, se trabaja la comprensión de textos, y en la segunda etapa se trabaja con contenidos de vida universitaria, que se vinculan más que nada con el manejo de los alumnos en el entorno universitario. Los chicos vienen con hábitos muy dependientes, vienen como muy chiquititos al ingreso a la universidad, entonces nosotros tenemos que ofrecerle una serie de herramientas para que se sientan cómodos, comiencen a transitar las aulas y los pasillos de la universidad y comiencen a gestionar su vida universitaria de manera autónoma. Respecto de la primera parte, que es la de comprensión de textos, y que generalmente uno considera desde la universidad que los chicos deberían traer determinados hábitos y conocimientos. Vemos que esto no sucede. Entonces, lo que solemos trabajar es la lectura de los textos desde la perspectiva de la lectura literal, inferencial, y tratamos de llegar a la lectura crítica, que es la más difícil, digamos, de llegar. O la ponemos en última instancia porque tenemos que trabajarla mucho. Y además de estos niveles de comprensión o estos niveles de profundidad que buscamos, trabajamos 3 fases de la lectura, porque nos apoyamos en la teoría de antes, durante y después de leer, que lo plantea Serafini. Desde allí nos situamos nosotros y vemos que ha dado resultado a través del tiempo. Entonces, planteamos estas 3 etapas de la lectura aplicando diferentes técnicas de estudio. Lo que vemos es que los chicos llegan sin ningún tipo de reflexión sobre su forma de estudiar y sin ningún tipo de técnica o metodología consciente para abordar la cantidad, el volumen y complejidad de los contenidos que tienen que enfrentar en la vida universitaria. Respecto de las características de esta evaluación que nosotros tomamos, es que no era obligatoria. Se decidió tomar en la primera semana, transcurrida la primera semana de cursado, les ofrecimos a los alumnos que se sentían en condiciones de rendir una evaluación esta posibilidad de hacer la evaluación, y si realmente pasaban los contenidos y competencias que nosotros creemos necesarias para que ellos ingresen, se liberaban de cursar el resto de la semana.
También pensamos esta evaluación y se lo hicimos, se los explicamos a ellos, que era para aquellos que realmente tuviesen los hábitos de estudio, que estudiasen solos y que pudieran comprender todos los contenidos y habilidades que nosotros les propusimos en un cuadernillo que hemos elaborado desde la cátedra. Sorprendentemente, de 50 alumnos que pensábamos como máximo que se iban a presentar, se nos presentaron cientos, digo se nos presentaron porque fue bastante sorprendente esto, 150 alumnos. La modalidad que nosotros habíamos diseñado era que debían rendir primero la parte de vida universitaria, donde tenían que estudiar, simplemente estudiar los contenidos, y si pasaban esa parte, en la tarde rendirían la parte de comprensión de textos, que tenía que ver con habilidades cognitivas, con resolución de preguntas literales, inferenciales y críticas, y de esta manera podríamos de alguna manera filtrar a aquellos alumnos que no necesitaban este ingreso. Respecto del apoyo docente, ¿por qué pusimos apoyo docente? Porque durante la primera semana nosotros lo que hicimos fue tomar los contenidos de vida universitaria y explicárselos no solamente desde la parte teórica, que realmente no sirve demasiado cuando uno simplemente estudia contenidos sueltos y sin relacionar, sino que planteamos cada uno de los contenidos a partir de situaciones problemáticas que se les podía presentar a los chicos a la hora de realizar inscripciones de materias, realizar inscripciones anuales, tener en claro qué tipo de alumnos eran, en qué etapa estaban, qué requerimientos tenían para acceder a un año o a otro de su carrera, dónde conseguir determinada información, qué oficinas tenían que visitar o a quiénes tenían que pedir ayuda para diferentes becas. Ese tipo de situaciones fue la que se presentó durante todo este apoyo docente durante la primera semana y que es la misma modalidad que se asumió en la evaluación. De esta forma se presentaron las preguntas que ellos debían resolver. Respecto de la inscripción, implementamos una modalidad, creamos una página en Facebook. Sabemos que la mayoría de los chicos tienen un perfil. En el caso tuvimos, creo que dentro de los 300 alumnos, 3 personas que no tenían Facebook y nos comunicamos a través de los correos electrónicos. Así que vimos que era una buena base de datos para trabajar este aspecto de la inscripción. Los chicos debían colocar en una publicación que hicimos un me gusta y de allí nosotros sacamos el listado de los alumnos inscritos. De allí fue que, tuvimos la primera sorpresa, es que pasaron, como les decía recién, de 50 alumnos como máximo a 150 al día del examen. Respecto de los horarios, lo que buscamos fue evaluar, como les decía, en la mañana, en 2 turnos, vida universitaria. Quienes aprobaran esta instancia pasaban en la tarde en 2 turnos también para ser evaluados. Uno de los elementos que tuvimos, esto se los digo más allá de lo que ustedes están viendo, de los criterios de evaluación, uno de los elementos que tuvimos que tener en cuenta fue que el grupo era un poco más grande de lo que pensamos y teníamos disponibles 3 salas con computadoras y conexión. Eso después se los va a explicar específicamente la profesora Irma, pero quería que fueran imaginando la situación que nosotros vivimos a la hora de la implementación. Respecto de los criterios de evaluación o el diseño que hicimos de esta evaluación, trabajamos, como ya les decía, con preguntas y respuestas de tipo literal, inferencial y crítico. Buscamos un software que pudiera soportar preguntas con respuestas de opción múltiple. Y respecto del diseño, ya la profesora Irma les va a contar un poquito el tema de
lo que tuvimos que implementar a nivel técnico. Sí, digamos, un poco, como dice Mercedes, nos excedió la cantidad de alumnos inscritos. En realidad, esta propuesta nosotros, como dice Mercedes, la llevamos a cabo en febrero de 2015. Pero nosotros venimos planificándolo, dadas las realidades que veíamos en el ingreso universitario, desde el 2014. O sea que nosotros, en realidad, a diciembre del 2014 ya habíamos decidido qué software utilizar, habíamos hecho las pruebas necesarias y contemplábamos, como dijo Mercedes, un volumen aproximado de 50 alumnos. El tema fue que cuando llegamos a febrero, nosotros arrancamos el curso de ingreso el primer día que volvemos de vacaciones. Y en realidad, en esa primera semana que hicimos el apoyo que menciona también Mercedes, hicimos el proceso de inscripción, con lo cual realmente para nosotros la propuesta nos superó, en realidad en cantidad de alumnos inscritos. Eso nos llevó a repensar cómo lo íbamos a implementar, porque en realidad teníamos disponibles 3 laboratorios, en realidad hay un cuarto laboratorio, pero como estaba en un proceso de modernización, ese cuarto laboratorio no se podía ocupar porque estaba desarmado justamente porque estaban cambiando de equipamiento. Con lo cual, llegamos a febrero con solo 3 laboratorios armados de 20 computadoras cada uno. Todas tienen conexión a internet y para ese volumen de alumnos lo que tuvimos que decidir es que, bueno, dado que la evaluación iba a ser en 2 partes, a su vez teníamos que armar para cada una de esas partes 2 turnos, porque si no nos dábamos abasto con la cantidad de alumnos para distribuir. Entonces lo que hicimos fue convocar en la mañana la primera evaluación a un grupo a las 11 de la mañana y otro grupo a las 12 de la mañana. Contemplábamos que esta evaluación no iba a llevar demasiado tiempo. Normalmente esta evaluación en papel lleva 2 horas. Entonces contemplamos que en máquina iba aproximadamente con 1 hora iba a ser suficiente. A todos los convocamos, realmente fue un tema de logística grande que tuvimos que realizar. Entonces los convocábamos a cada grupo al anfiteatro, que tiene una capacidad de 200 o 300 alumnos. Entonces los convocábamos al anfiteatro, con lo cual cada vez que iba ingresando un alumno verificábamos los datos personales, digamos, su nombre, apellido y el documento de identidad, para verificar realmente que era la persona que tenía que rendir. Y con eso tenían que esperar en el anfiteatro hasta que les tocaba el momento de ingresar. Porque, por supuesto, teníamos 60 alumnos para arrancar inicialmente. Con lo cual, había un grupito, digamos, del primer turno que le correspondía rendir, que no podía ingresar en primera instancia, tenía que esperar. Para nuestra sorpresa, en realidad, con esta modalidad, algunos alumnos en 30 minutos, 20 minutos había terminado la evaluación. Eso permitió agilizar el circuito de participación de los alumnos. Porque a medida que las máquinas se iban liberando, nosotros íbamos enviando alumnos a cada sala para que fueran ingresando y haciendo su evaluación. Con lo cual, en realidad, esa cantidad de alumnos en 2 horas terminó de rendir todo. Realmente alcanzó el tiempo y sobró casi el tiempo. Bien. En el proceso, bueno, como mencionábamos, nosotros en 2014 ya venimos decidiendo este aspecto. ¿Por qué? Porque en realidad, más allá de que hay un gran volumen de alumnos que tienen dificultades en aspectos de comprensión y de hábitos de estudio, pero visualizamos en vida universitaria, porque justamente la parte de vida universitaria es la que ellos tienen que estudiar, es nuevo para ellos, y realmente se les hace difícil tomar el hábito de sentarse a estudiar esa unidad. Entonces, nosotros ya desde 2014 veíamos que en realidad hay un grupo de alumnos que sí traen las competencias. Entonces, por ahí no era necesario realmente que tuvieran que cursar toda esta materia, este curso, cuando podían dedicarse a matemáticas, que es donde más se presentan dificultades a la hora del ingreso. Entonces, esta propuesta fue esa, pensando en eso, esos alumnos que traían competencias, poder liberarlos de cursar este ingreso, y entonces darle ese beneficio, que rindieron una evaluación y que si la aprobaban, directamente se quedaran con la materia de matemáticas. Y entonces el software que nosotros fuimos buscando, digamos, tenía 3 criterios principales que queríamos cubrir, que era que el alumno, una vez que terminara la evaluación, inmediatamente tuviera los resultados de cómo fue su evaluación, digamos, la nota, en qué preguntas había respondido correctamente, en cuáles se había equivocado, qué cosas le habían faltado para poder tenerla de manera correcta.
También, digamos, que pudiéramos tener una evaluación que estuviera anticipada. O sea, nosotros podríamos diseñarla con anticipación y en el momento del día de la evaluación habilitarla. Eso también nos daba una libertad, digamos, de trabajar anticipadamente, pensar las preguntas, porque también hubo que repensar el modo de preguntar dado este sistema de múltiples opciones. Porque en realidad para ello el criterio es que si es múltiples opciones es muy fácil. Otro aspecto que tuvimos que tener en cuenta, porque algunos software que nosotros fuimos evaluando tenían una capacidad limitada de usuarios para evaluar. En algunos casos fueron 20 o 30. En cambio, el software que hemos elegido no tenía límites en eso. Tampoco tenía límites en una evaluación. Este software no es gratuito el que hemos utilizado, pero tiene una versión de prueba que es la en realidad permite una evaluación de 30 días, con lo cual nosotros en el 2014, diciembre de 2014, estuvimos haciendo las pruebas, y en febrero, cuando ya decidimos utilizarlo, realmente hicimos unos días antes de tener la instancia presencial con los alumnos. Otro de los aspectos que queríamos tener es, porque como teníamos que dividir la evaluación en dos partes, nosotros necesitábamos que una vez finalizada la primera etapa de la evaluación, pudiésemos tener un listado de resultados, quiénes habían aprobado y quiénes no, para poder saber quiénes entraban a las 4 de la tarde ese mismo día a la segunda parte de la evaluación. Con lo cual, si esto lo llevamos en papel, nos lleva 2 días de corregir las evaluaciones, lo cual hace imposible dividir una evaluación de estas características en el mismo día en papel. Bien, y también la otra opción era que se pudiese compartir ese link o digamos, el acceso a esa evaluación a través de las redes sociales o un correo para que accedieran desde un navegador. Nosotros en realidad este criterio lo teníamos en cuenta porque nosotros esta materia en el año la dictamos de manera presencial, a distancia o semipresencial también, porque hay alumnos que siguen viviendo en otras provincias o en otras ciudades Entonces, bueno, por otro lado, este tema de dos listados que era tan importante para nosotros para poder terminar el listado realmente, para poder saber quiénes tenían que pasar a la segunda instancia. Bien, el software que nosotros elegimos fue QuestBase. Este software justamente tiene esas 3 instancias. Nos permite crear la evaluación, posteriormente nos permite distribuir a través de un link esa evaluación, o sea que los alumnos acceden directamente desde un navegador con ese link, acceden a la prueba, donde ellos, que eso también es configurable, ellos colocan, nosotros lo que hicimos fue poner el nombre y el apellido, y luego su documento nacional de identidad para poder identificarlos. Una vez que cargaban la información, ellos enviaban esa prueba, y nosotros tenemos, por medio del sistema, ingresando como docente, podemos ver las estadísticas. A medida que cada alumno va finalizando la evaluación, nosotros podemos ir viendo ya quién terminó, qué notas se sacó y en qué preguntas el alumno se equivocó o acertó, digamos, realmente correspondió correctamente. Y eso ya incluso, a veces yo me había sentado casi finalizando la evaluación, me senté en la máquina para ir viendo, y es impresionante realmente el cambiar del papel, de la evaluación de papel a esto, lo que le facilita a uno analizar resultados. O sea, ver, decir, bueno, en esta pregunta, ¿por qué se equivocaron tanto? O por qué en esta les costó, por ejemplo, tenían que analizar a veces una imagen y tenían que responder a partir del análisis de una imagen. Bueno, en esa pregunta hubo varios que se equivocaron. Entonces, este tipo de sistema realmente facilitó muchísimo el análisis de los resultados. Bueno, acá les mostramos las pantallas que fuimos capturando. En realidad, este software, digamos, las capturas de estas pantallas las hicimos posterior, ya con otro usuario, para mostrárselos a ustedes. Con lo cual no está la información del uso de ese software cuando armamos la evaluación. Lo que sí se puede visualizar es que, por ejemplo, hay una carpeta estudiantes y este software lo que permite es, si yo ya tengo este software usándolo en la institución, me permite armar una base de datos de alumnos. Y puedo tener también toda una carpeta de evaluaciones que yo puedo compartir incluso con colegas. O sea, simultáneamente somos la misma cátedra, podemos compartir las evaluaciones, acceder simultáneamente a las evaluaciones.
y podemos armar una base de datos de preguntas, con la cual a partir de eso después podemos armar las evaluaciones. Tiene bastantes funcionalidades. En particular nosotros en esta evaluación no creamos una base de alumnos porque en realidad era muy grande realmente la cantidad de alumnos que teníamos que cargar y como la estábamos usando como prueba, no tenía sentido perder tiempo en una base de datos de alumnos. Lo que sí también permite es armar la evaluación, distribuir esa evaluación y a medida que los alumnos van respondiendo, en realidad nos arma como una carpeta con todas las evaluaciones de todos los alumnos. O sea, sin tener una base de datos de alumnos, nos genera las evaluaciones para cada alumno. A continuación, yo lo que les muestro es la pantalla cuando voy a crear una evaluación. O sea, que si ustedes ven arriba, a la izquierda, tenemos una solapita de estudiantes, una solapa de assessment, que es evaluaciones, y ahí tengo add, que es para agregar. Entonces, me genera una carpeta de evaluaciones y yo ahí puedo ir generando tantas evaluaciones como necesite. En este caso nosotros le pusimos de nombre Evaluación Ingreso 2015. Eso genera, por ejemplo, esta otra pantalla. Al generar una evaluación, automáticamente me genera 4 componentes. Esas componentes eran las preguntas. En ese espacio yo puedo generar todas las preguntas que voy a pensar que puedo incluir en la evaluación. Esto incluso, por ejemplo, me tomó tiempo realmente. Yo estuve como 2 días armando esa evaluación realmente porque pensando y repensando las preguntas, porque no es lo mismo que el alumno escriba algo, tal vez una pregunta en papel, a que sea múltiple choice. Entonces, el equipo docente lo que decidió fue que las preguntas iban a ser también a partir de situaciones problemáticas, o particularmente en la parte de vida universitaria, ¿no? Situaciones problemáticas a las cuales le dábamos distintas opciones y él tenía que elegir cuál era la respuesta correcta de solución a esa situación problemática. Por ejemplo, en la parte de opciones, uno puede configurar la evaluación, es decir, a partir de qué fecha, de qué modalidad, porque uno puede hacer una evaluación online o puede hacerla en papel, o sea que podemos imprimirlo directamente. Bueno, y toda la parte de configuración que tiene que ver con la contraseña, por ejemplo. Yo puedo agregar una contraseña de acceso a esta prueba. Entonces el link puede estar disponible, alguien lo puede capturar, pero si no sabe la contraseña, no va a poder acceder. Después tiene la carpeta de publicaciones, que en esa sección lo que es que genera el link para poder publicarlo o poder imprimirlo. Y por último tenemos la opción de respuesta. Realmente esa opción de respuesta realmente uno se maravilló cuando lo vivimos. Cada 4 letras, una carpeta para cada 4 letras de la primera letra del apellido de los alumnos. Con lo cual, que me genera una carpeta de la A, por ejemplo, a la D. Entonces, todas las evaluaciones de alumnos que comiencen con alguna de esas letras, la guardan en esa carpeta. De esa manera, uno después visualiza que tiene una cierta cantidad de carpetitas con las letras, indicando el nombre de la carpeta, la letra de A-D. Entonces uno directamente entra a esta carpeta y ahí podemos encontrar la evaluación en formato PDF que acaba de rendir un alumno. El archivo se guarda, digamos, en formato PDF y con el nombre y apellido de ese alumno. O sea que es muy fácil identificar la evaluación cuando uno quiere ir a ver puntualmente qué pasó en la evaluación de un alumno. Por ejemplo, si hay algún reclamo o si hay alguien que cuestiona algún aspecto de la evaluación. Bien. La pantalla que le estamos mostrando aquí es la evaluación que se tomó de la segunda parte, que fue la de parte de comprensión de texto. Esta evaluación en realidad yo le saqué porque ahí figura abajo de la gráfica, figura el nombre y apellido del alumno, se editó para justamente sacar la información de los alumnos, del alumno que rindió esta evaluación, y lo que se observa es el día y hora en que fue rendida la evaluación, el tiempo, el up time, es el tiempo que tardó ese alumno en rendir la evaluación. Recuerden que esta evaluación en papel la rendían en el lapso de 2 horas. Acá el alumno la ha rendido en 16,24 minutos. El puntaje que sacó fue 5,75 y me lo da también en porcentaje. La gráfica muestra la cantidad de preguntas que respondió digamos, correctamente y las que ha respondido en forma incorrecta.
Si miramos las preguntas, las que están con tilde, como dijo Mercedes, eran de múltiples respuestas. Algunas de múltiples respuestas y otras no. Pero las que muestran con tilde verde quiere decir que el alumno respondió correctamente todas las opciones de esa pregunta. En la segunda, por ejemplo, podemos visualizar que la opción A, la primera opción, que era relacionar conceptos, ese alumno no la marcó y era una parte de la respuesta correcta. Entonces había marcado 3, pero faltó una parte de la respuesta. En la respuesta 6 respondió correctamente y en la respuesta 8 podemos visualizar cómo ve un alumno cuando la respuesta no fue correcta. A él se la marca, se ve que respondió España, ya emplea 4 drones, está marcada como incorrecta y le marca inmediatamente también cuál era la respuesta correcta, para que él pueda visualizar el error que él ha tenido entre la que él marcó y la que correspondía. Bien, en esta pantalla, en realidad, bueno, no tenemos la carpeta porque esta fue, como les decía, capturada posteriormente, pero en esa pantalla, cuando entramos a la opción de respuestas, es donde se visualizan todas las carpetas y dentro de cada carpeta los archivos PDF de cada alumno que ha rendido la evaluación. También lo positivo que tiene esto, que uno puede hacer filtros de búsqueda de evaluaciones por nombre y tiene la opción de exportarla. Entonces, por ejemplo, nosotros después lo exportamos para guardar eso, que también te resguardo después para guardarlo en la máquina. Lo exportamos, genera un archivo zip con todas las evaluaciones de los alumnos y a su vez podemos sacar las opciones estadísticas. Entonces nosotros inmediatamente sacamos, una vez que se terminó la evaluación, lo que hicimos fue imprimir un listado y lo pudimos ordenar, por ejemplo, de los alumnos de la nota más alta a la menor nota. Entonces eso nos permitió en el listado ya identificar que los que tenían de 7 o más eran los que pasaban a la segunda instancia y los que tenían de 7 o menos ya no pasaban a la segunda instancia. Lo positivo de esto en realidad fue el impacto que tenían los alumnos, apenas rendían, poder visualizar los resultados de su evaluación. Bien. Respecto a esto, les comento que es un poco extraño estar hablando con la máquina. Los imaginamos del otro lado, pero no tenemos la retroalimentación inmediata que uno está acostumbrado por ahí en el aula, y de ir viendo las caritas a ver si van comprendiendo o si van hilando según la estructura que nosotros les estamos ofreciendo en el relato. Ya nos vamos a enterar seguramente. Respecto de lo que acaba de explicar con mucho detalle Irma, les contamos que una de las cuestiones que resultó muy interesante luego de concluir la evaluación es esto, el aspecto de la rapidez que los alumnos resolvieron sus evaluaciones. Bien, gracias Gustavo. Los chicos en general tardan entre 2 horas y más, y empezamos a ver que el promedio era de media hora. No solamente la rapidez, sino la devolución inmediata. Y este detalle que les ofreció Irma de cuáles eran las respuestas correctas, cuáles las incorrectas, y el resumen en el gráfico, era muy importante para los chicos. Fue sorprendente para ellos, para nosotros fue grato en el sentido de que qué lindo poder darles una retroalimentación tan rápida, sobre todo con el tipo de alumnos que estamos recibiendo en la universidad y que recibimos en realidad en las escuelas también. Estamos hablando de otro tipo de alumnos de los que hemos sido nosotros. Respecto de la segunda, la primera cuestión fue que se sorprendieron de no haber aprobado tan rápidamente o tan fácilmente, mejor dicho, como ellos habían previsto. El número de chicos inscritos nos indicó que creían que era un examen sencillo. Y en la primera instancia se dieron cuenta que no era tan así, y quienes llegaron a la segunda etapa llegaron ya con otra actitud, llegaron un poquito más asustados. Y ahora vamos un poquito a las cantidades. De los 150 que se inscribieron y llegaron a la evaluación,
el 50% aproximadamente aprobó en la primera instancia, que es vida universitaria. Creían que con lo que habían escuchado en las clases, sin haber leído los textos y sin haber repasado, estudiado, reflexionado, podían aprobarlo. Pues se encontraron con la primera sorpresa o dificultad de que deberían haber estudiado un poco más. Los alumnos que aprobaron pasaron a esta segunda instancia de comprensión de textos. Es decir, que estamos hablando de alrededor de 75 alumnos, en números generales estamos hablando, ¿no? Cuando rindieron la segunda instancia fue la otra gran sorpresa, porque pensaron que iban a sacar rápidamente las preguntas de comprensión, pues ellos consideran que comprenden sin problemas y realizan lecturas rápidas y superficiales sin darse cuenta. Esto evidenció que no era tan simple la evaluación y se dieron cuenta que además las respuestas de múltiple opción no siempre son opciones muy abiertas y muy diferentes. Vieron que muchas eran similares y que los detalles de diferencia no los podían percibir por esta rapidez, esta superficialidad con que los chicos leen y por la falta de costumbre de hacer estas lecturas profundas. Bien, como ya les fuimos anticipando varias conclusiones, pero les puntualizamos solo algunas poquitas para ir cerrando. La implementación de este tipo de evaluación implicó, en principio, una inversión de tiempo para investigar el software adecuado a las circunstancias que les describimos, diseñar las preguntas y las respuestas de opción múltiple, y por otro lado, una logística para distribuir los grupos de evaluación según las condiciones de infraestructura, equipamiento, y hay algo que no pusimos allí, que fue la sorpresa de la cantidad, pero que sí se las hemos comentado. Otro de los elementos que destacamos como positivo, que ya los mencionamos, pero lo volvemos a destacar aquí, es la devolución inmediata al alumno con el criterio de evaluación dado por la misma selección de respuestas correctas. ¿Por qué lo planteamos aquí? Porque la subjetividad a la hora de corregir era una cuestión, una problemática que siempre surgía en el grupo y que discutíamos o compartíamos a la hora de sentarnos la cantidad de horas que nos poníamos a corregir y a poner notas. En este caso, esa subjetividad había sido reducida con la toma de decisión de las opciones. Y por último, el listado de aprobados y desaprobados inmediatamente después que el último alumno terminara de ser evaluado. Eso realmente fue muy satisfactorio y vimos ahí el sentido de invertir tanto tiempo en el proceso previo y no posterior como siempre había sido. No sé si quieres agregar algo más, Irma. Bien, no, en realidad, la verdad que fue una experiencia realmente importante, tanto para los alumnos que no están acostumbrados a este tipo de evaluaciones en la universidad, y para nosotros como equipo docente realmente fue asombroso, porque realmente, como dice Mercedes, el tiempo que asumíamos en corregir y esas subjetividades que a veces ocurrían del porcentaje, incluso esto de la parcialidad, digamos, de la evaluación, ¿no? Cuando decíamos, por ejemplo, bueno, respondió correctamente 2/3 de la pregunta, entonces, bueno, le doy 20 centésimos en esa preguntita. Entonces terminaba siendo que tal vez aprobaba un alumno rasguñando realmente, porque no, digamos, y si uno después analizaba la evaluación, no estaba tal vez en buenas condiciones para aprobar ese alumno. De este modo nos aislábamos del alumno y realmente dejábamos que el sistema le hiciera la devolución de cómo había sido su conocimiento. Entonces nosotros, como decíamos ella, realmente consumíamos mucho tiempo previo para armar las evaluaciones. Otra de las cosas que por ahí puede ser que a alguno se le haya ocurrido, esta forma de trabajo en la evaluación la trabajamos previamente en las clases, no fue algo aislado y algo desconocido. En las clases utilizamos una metodología similar de preguntas y respuestas, más allá de las discusiones y las charlas que se daban respecto de el uso apropiado de técnicas de estudio
descubrir en cada uno la modalidad en que iba relacionando o estudiando. Trabajamos todo eso en las clases. Es decir, que no fue solamente aplicarlo de manera aislada, sino que lo hicimos como un proceso, como parte de un proceso con el trabajo de los alumnos. No sé si ha quedado claro, esperamos sus preguntas. Creo que con esto les hemos contado, hemos redondeado el tema. Bueno, muchas gracias. Realmente una innovación en los exámenes. Voy a pasar a leerle las preguntas. No, en María realidad Estela nosotros, pregunta, al momento de ingreso, ¿qué situaciones se presentaron con aquellos tuvieron estudiantes el acercamiento con poca en plena habilidad para el evaluación uso de online. la herramienta online? Nosotros tenemos todo a través de un campus implementado en Moodle, o sea que los alumnos tienen todos los materiales desde la virtualidad, o sea, pueden venir o no a clase, no es obligatorio la asistencia a clase, pero tenemos un volumen en febrero bastante grande que viene, asiste presencialmente. Lo que sí, digamos, respecto a esa pregunta, en realidad los alumnos también demuestran mucha desigualdad en el conocimiento y en el manejo de lo que son las TIC. Y por eso yo digo que nuestro curso trata de nivelar transversalmente, y por eso usamos todas las TIC de manera transversal, porque nosotros consideramos que realmente para ingresar deberían tener como un conocimiento, digamos, básico en el manejo de toda esta tecnología, para poder utilizarla en cada una de las materias que van a cursar en la universidad. El sistema es tan sencillo que realmente no necesitaban ninguna preparación previa, porque en realidad las tutoras que estuvieron en la sala eran las que copiaban el link en la pantalla, o sea, abrían un navegador cada vez que estaba un alumno, abrían una nueva hoja de navegador, copiaban el link y el alumno se sentaba a responder simplemente. Y le presionaban el botón de enviar, o sea que en realidad era muy simple el proceso. Otra cosa que quiero puntualizar, los chicos vienen cada vez más alfabetizados y tenemos una realidad particular, creo, en San Luis, y es que los chicos a nivel primario, desde el gobierno provincial, reciben notebooks, y los chicos de nivel secundario las tienen por otros programas nacionales como es Conectar Igualdad. Esto realmente ha generado unas condiciones de infraestructura que han permitido que los chicos trabajen de manera fluida. Con muy pocos chicos tuvimos alguna dificultad tecnológica. La dificultad, como siempre, ha sido en trabajar el estudio y la comprensión de las preguntas y las respuestas. Pero respecto del informático, algún alumno de más de 40 años que los tenemos nos planteó, bueno, yo no tengo Facebook, me manejo con el correo, y nosotros teníamos la paciencia de sentarnos con ellos, no tenemos ningún problema de hacerlo. De hecho, algunos alumnos no tenían ni teléfono ni máquina para ingresar, y nosotros les prestábamos nuestros dispositivos para que ingresaran y lo hacían de manera completamente natural. Así que para nosotros la dificultad no fue por allí, sino por el tema del estudio, que es lo que nosotros trabajamos. Bien, en realidad tenemos, digamos, siguiente pregunta. Partamos de ahí, o sea que la realidad está ¿Qué que aspectos nosotros modificarían para tenemos próximas aplicaciones? dinero asignado para la compra de licencias de este tipo de software. Fue una prueba que quisimos hacer y realmente nos resultó sumamente positiva. Una opción sería realmente si pudiésemos adquirir algún software de estas características o bien desarrollar algún software propio con estas características. Ese sería un aspecto que, digamos, deberíamos modificar. Hemos probado otros softwares gratuitos, pero no hemos encontrado uno que cubra todas las características que tiene este. No, nosotros, digamos, poco con lo que esa fue la última pregunta. nosotros también hemos contado esta experiencia del uso celular.
Entonces, en este curso hemos utilizado, por ejemplo, distintos otra cosa recursos. más. Hemos hecho actividades de autoevaluación, por ejemplo, con el celular en la clase. Por eso digo que nosotros siempre estamos indagando, investigando software que podamos llevar al aula. Y realmente he estado probando otros gratuitos para implementar, pero el problema que he detectado, por ejemplo, es que me implica tal vez esperar a que todos, para que tengan la devolución, que es un aspecto que siempre nos preocupó, que tengan la devolución rápida. Bueno, hay un software que es gratuito, digamos, por ejemplo, con el Drive, con Google Drive se puede implementar a través de una evaluación con quiz, pero el problema es que hay que esperar a que todos rindan para realmente enviar las respuestas. Entonces, no cumple el aspecto ese que nos interesaba, que era la devolución inmediata. Exacto, yo creo que realmente es un sistema de innovación, dado que siempre es tediosa la tarea de corregir, y acá es hemos usado también instantáneo, o es como a veces cuando se usan evaluaciones por en algunos plataforma Moodle, aspectos cuando uno termina no nos ha convencido automáticamente le da el totalmente, por resultado. eso que queríamos buscar otras alternativas. Aparte, el otro problema que tenemos en este momento es un aspecto que se está dando mucho. Por ejemplo, nosotros usamos hace bastante tiempo la plataforma Moodle. Entonces, lo que estamos a lo largo de estos últimos 2 años, cada vez se nota más que, por ejemplo, los alumnos no leen correo. Hoy en día la comunicación la hacen a través de Facebook. Entonces, el Moodle, por ejemplo, tiene la comunicación a través de, llegan las novedades a través del correo. Entonces estamos teniendo ese inconveniente. Por ese motivo, digamos, en febrero, es como que dejamos la alternativa de que entren al campus o no, de acuerdo a sus preferencias. Porque ese es un problema que hemos detectado, que realmente nos cuesta mucho que los alumnos participen o a través de la plataforma se conecten e interactuar. Entonces, por eso hemos migrado un poco al celular. Entonces, la idea es que las novedades o todo lo manejamos por Facebook, que es un medio que, digamos, que lo manejan desde el celular o cualquier dispositivo que ellos tienen. A ver, le contesto a Lisbeth, que nos planteaba el tema del software. Siempre creo que a nivel pedagógico uno se está replanteando cuestiones y cada grupo es diferente. Nosotros hemos tenido, este año en particular, fue un grupo hermoso en cuanto al entusiasmo y al nivel intelectual que tenía el grupo en general. Hay otros grupos que vienen menos motivados y que uno nota que no tienen en claro que quieren ingresar a la universidad, simplemente van al ingreso para ver qué hay allí, qué va a pasar, y por las dudas voy a ver si ingreso o no, que no me digan nada en casa, de que estoy en casa sin hacer nada. Este grupo en particular, cuando decidimos implementar esta experiencia, fue muy interesante, y las devoluciones luego de la evaluación y las charlas respecto de cómo comprender el texto y trabajar específicamente con el texto que utilizamos en la evaluación, fueron muy nutritivas. Inclusive uno como docente, los chicos uno encuentra, digamos, respuestas que tal vez no piensa uno que las van a tener, que van más allá de la propia imaginación, y eso es, para mí es fantástico, porque nos abre la mente más allá de nuestro estudio, de nuestra formación, de nuestro esfuerzo pedagógico. Eso es lo que creo que nos mantiene activos y con deseo de aprender. Bueno, ok. Vamos a dar por concluido. Realmente el tema es muy interesante, da para mucho. O sea que seguramente después, desde el site del Congreso, se van a seguir haciendo preguntas. Todos los asistentes que no pudieron asistir sincrónicamente lo harán asincrónicamente para poder ver la grabación. Así que en nombre del comité organizador del Congreso, bueno, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a todos. Entonces esperamos el año que viene seguramente con algún otro trabajo para presentar, y las invito a algo ha sido entretenido
que haya sido nutritivo y bueno, ya tenemos los contactos, lo que quieran seguir preguntando, estamos abiertos a recibir. Sí, cualquier cosa nos pueden buscar por internet con el nombre y estamos disponibles para que cualquier pregunta o compartir alguna experiencia, lo que quieran preguntarnos, estamos disponibles para ayudarlos. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado.